Pero bueno, ahora a las 18:43 vamos a hablar de YPF, o yacimientos petrolíferos, bien digo, fiscales, YPF. Muchos no saben qué significa. Yacimientos petrolíferos fiscales. Que bueno, es la gran petrolera argentina, la gran empresa energética, o al menos el 51% de las acciones son argentinas. Después de la privatización, mala privatización en mi juicio, a mi juicio, y mala estatización después del kirchnerismo, ¿no? Porque estamos pagando ahora lo que hicieron los enjuagues que hizo el kirchnerismo con empresarios afines de esa época. Pero bueno, no importa. La cuestión es que en Estados Unidos una jueza dijo que Argentina tiene que ser el 51% de las acciones porque debemos un fangote de dinero. Ahora esto parece que va a durar más. E incluso la Argentina ya anticipó la posibilidad de ir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero bueno, sobre esto queríamos hablar sobre YPF, ¿no? ¿Qué es YPF y qué significa para el desarrollo nacional? ¿Por qué es importante tener una empresa de bandera, por ejemplo, como tiene Brasil, Petrobras, como tienen otros países de la región? Al respecto vamos a hablar con Héctor Carletti. Héctor Carletti es ingeniero químico por la Universidad Tecnológica Nacional, es profesor de esa casa de estudios y también de la UNR. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias por Buenas tardes a atendernos. toda la audiencia. Gracias. Bueno, explicado sucintamente qué es YPF y por qué es tan importante para el desarrollo nacional, ¿no? Muchos hoy quizás están conociendo qué es YPF a instancias de este fallo de la Corte estadounidense, ¿no? Bueno, hay tres cuestiones que me gustaría comentar. Una es la raíz histórica de YPF, Ujú. que fue fundada por Hipólito Yrigoyen, Ujú. eh, justamente seis meses antes de su primer gobierno. Y ahí el general Mosconi y el general Baldrich tienen toda una historia. Primero de cómo armaron la primera destilería de Sudamérica que hacía nafta para aviones, porque todo el lío de YPF empezó cuando el ejército argentino quiso comprar nafta para aviones Ujú. y la Standard Oil o la Shell, no recuerdo bien, le dijeron poné la plata primero y después te damos la nafta. Y ahí, digamos, se le prendió la lamparita. En caso de guerra, ¿qué va a suceder? Bueno, tal es así que, bueno, entonces ya en el gobierno de Alvear siguió, es decir, Alvear lo sigue a Irigoyen y desarrolló todo esto que te estoy comentando de la destilería, que no se sabe bien si era con tecnología rusa o alemana, Ujú. porque en ese momento, para bajar los precios del petróleo, Argentina compró combustibles y petróleo a Rusia. Y aparte el ejército argentino en ese momento tenía mucha relación con el ejército alemán. Así que no está claro quiénes de estas dos naciones aportaron la tecnología de la destilería. Con lo cual entraron en conflicto con la Standard Oil y con la Shell, que eran las empresas que estaban acá en Argentina, que estaban en Bolivia, que provocaron la guerra del Chaco, Ujú. donde Argentina jugó para Paraguay en contra de las petroleras norteamericanas. Las petroleras norteamericanas, la Standard Oil se retiró de acá de Argentina, la Shell siguió. Pero bueno, ¿a qué viene esto? Que Mosconi después hace un periplo, ya siendo presidente de IPF, por Brasil, Venezuela, México, y mostrando el modelo argentino. Claro. Y ahí Brasil forma su empresa de petróleo, Petrobras, Venezuela arma su empresa de petróleo y México la suya, Pemex. Cuando digamos, después vienen los gobiernos del golpe de Irigoyen, que tiene olor a petróleo, si vos lees la historia tiene olor a petróleo, porque Exacto. los funcionarios de los golpistas eran gente relacionada con las empresas petroleras. Ujú. Eh, Mosconi se va a México, se queda 2 años ayudando a armar la empresa mexicana, con lo cual siempre hubo una relación muy buena de México con Argentina en el tema este de tecnologías petroleras. Ujú. Ahora bien, O sea, una es, empresa que ya se perfilaba desde el inicio como generada
para soberanía. tener, claro, o al menos, si por ahí no gusta esa palabra, porque hoy ha sido un poco bastardeada, entiendo, para tener Bueno, que la autonomía. bastardeen los que no, ¿viste? O, Para la Argentina es soberanía digo, e para, independencia económica. o al menos generar para tener autonomía y poder autoabastecernos y ser amo de lo que uno quiere, ¿no? De su propio destino, digamos, como país. Y aparte poder manejar un tema que muy controversial, que es manejado por mucho tiempo, incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, y después lo manejaron 7 empresas petroleras que se conocen como las 7 hermanas. Ujú. Tienen un convenio para manejar los pozos de petróleo y la comercialización del petróleo, digamos, internacional e incluso para ventas al público. ¿Qué pasa? Cuando viene la guerra de Yom Kippur, que los países árabes dicen, pará, el petróleo, los pozos petroleros los nacionalizamos, como ya lo había hecho Argentina. Ujú. Si nosotros habíamos nacionalizado en época de Irigoyen, el petróleo era el dueño del IPF de todo el petróleo que está en el subsuelo. Es decir, es nacionalizado, con participación de las provincias. Lo mismo hacen los árabes. Bueno, pero la comercialización y la tecnología se la quedan estas 7 hermanas, Ujú. en las cuales no participan ni Rusia ni China, por supuesto. Las 7 hermanas Sí, sí, son sí. norteamericanas y quizás la más poderosa es la Shell, que es de la corona inglesa y holandesa. ¿Qué es YPF? Porque hoy se ha diversificado, tenés YPF Bien, agro, tenés... ese es el segundo aspecto que quería hablar. claro, hoy YPF tiene concretamente... un significado fundamental, que es el claro, autoabastecimiento de petróleo. claro, digo, pero pensándolo Una cosa específicamente... que nadie, disculpa que te Sí, interrumpa, sí, Antonio, sí, sí. una cosa que nadie tiene en cuenta, que la estabilidad en la época de Néstor Kirchner, que teníamos balanzas positivas, se entra a romper por las importaciones que se debió hacer de petróleo y de gas. Ujú. YPF en esa época estaba en manos de Repsol, Claro, que le claro, estaba vaciando, y incluso que dejó de producir petróleo argentino y empezó a entrar petróleo de Estados Unidos, de otros países. Lo mismo pasaba con el gas, lo cual generó importaciones de 8.000 millones, 9.000 millones, 10.000 millones de pesos anuales. Periodos 2007, que si en el último año de Néstor ya empezó a importarse, y después los de Cristina. ¿Qué conclusión sacamos? Que la expropiación de YPF debieron hacerla mucho antes de que esto se diera, porque vos fijate, ujú. llegar hasta 9.000, 10.000 millones de dólares de importaciones es el valor que tenía YPF en ese momento. Entonces, para nosotros, los que sostenemos la soberanía, y que entendemos de que la ingeniería y la tecnología son parte de la soberanía, Ujú. no fue una mala decisión. Es Hoy, más, puede decir, hoy Héctor, lamentablemente el modelo industrial generado durante el periodo entre guerras y después, bueno, consolidado con el peronismo, el frontismo en sus diferentes variantes, ya no existe más, ¿no? Hoy somos mirá, disculpame, agro Antonio, no hay y... país que no tenga su propio petróleo. Claro. No hay país. Es decir, el país que puede tener petróleo tiene petróleo y lo maneja el Estado. Digo, por eso, pero digo, en el marco de este modelo agroexportador, una economía primarizada, creo que está fuera de discusión. ¿Para qué sirve YPF para esta economía, puntualmente, digamos? No, primero para el autoabastecimiento, porque si no estás dependiendo, yo te digo, en épocas de Fernández, hace poco, por no estar el gasoducto Néstor Kirchner, Vaca se muerta, sí. importaron 9.000 millones de dólares de gas en época de Fernández. Claro. Entonces vos me decís, 9.000 millones de gas, es deuda externa. Mm. Si nosotros autoabastecemos y como nos sobra, podemos mandar gas y petróleo a los países limítrofes, pero tenemos saldo a favor, no tenemos más deuda externa. Entonces YPF tiene un papel fundamental en la explotación de nuestros recursos naturales propios, de forma tal de tener independencia en lo que es soberanía energética, que es fundamental para el desarrollo de nuestra industria y bancar de alguna forma nuestras industrias nacionales. ¿Qué? Proyecto que está llevando adelante Trump, te guste o no te guste. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué Bueno, opinás? ese es un aspecto. El otro Ujú, aspecto que quiero señalar es la transición energética, ujú. que se viene. Es decir, los recursos fósiles en algún momento se van a acabar. Nosotros tenemos la suerte de tener muchos, pero también se van a acabar. YPF puede liderar esta transición energética hacia las energías renovables, Claro. con la tecnología.
Bien. Y el último aspecto que te señalo es que no solamente, que bien lo dijiste vos hace un rato, que YPF no solamente proporciona transición energética y tecnología, sino que produce fertilizantes, toda una serie de elementos que son claves para nuestro desarrollo de nuestro campo y de nuestra industria. Nuestra industria, que está apoyada fundamentalmente en las pymes argentinas, que son las que dan el 70-80% de trabajo, y que dependen de que la energía, el gas, tenga un precio acomodado a lo argentino. ¿Por qué tenemos que tener un precio internacional cuando nosotros producimos nuestro propio gas? ¿Qué opinás, Héctor, de la Disculpa, postura y nadie hace sí, costos, porque la ganancia, ¿quién se la queda? Se la quedan las empresas internacionales que lo explotan. Entonces, si YPF es argentino, esa riqueza queda acá. Y como pasó en época de Mosconi, el precio lo pone un precio conveniente para los argentinos, ¿Qué no opinás precio de la... conveniente a las Sí, empresas sí, sí, multinacionales. queda claro. ¿Qué opinás de la postura del gobierno nacional, del gobierno Milei? Porque quedó como patriota en este sentido, apelando la medida o el fallo de la justicia estadounidense de entregar el Mira, de 51% de las patriota no acciones. tiene nada cuando está atacando el INTI, el INTA, las universidades argentinas, todo el sistema científico-tecnológico argentino en este momento tiene Ajá, un ataque que no tiene precedentes. ajá. Y, No, y, esta, y esto eso es, desde ya bueno, digo, pero paradójicamente quedó como un patriota cuando él está, hasta si uno quiere, en contra de tener una empresa de bandera. bueno, Sí. mira, yo creo que yo estoy en contra de lo que hizo en su momento Milei, que fue entregar sin discusión una millonada de dólares a los fondos buitre. Y acá era lo mismo, ¿viste? Si vos sos un vendepatria, podés decirle que sí, ¿viste? Y entregar YPF. Ujú. Con lo cual también te podés, después que te vas, comerte un juicio por traición a la patria, qué sé yo. Pero bueno, estuvo bien que apeló el gobierno entonces, Por porque supuesto que estuvo bien que se apeló. estuvo bien que se apeló. Yo creo que hay que negociar, porque aparte ellos compraron por $1.000 millones, creo, ese residuo que quedó sin negociar. Ajá. Compraron por $1.000 millones eso. ¿Y ahora qué pretenden sacar? $16.000, $17.000, no sé, el valor que tiene YPF hoy. Es terrible. Finalmente todos hablan, los economistas liberales inclusive, que para el 2030 explota, ¿no? Lo de Vaca Muerta, y que incluso se va a generar una cantidad de dólares como la que genera el campo, ¿no? Que hoy es el principal aportante. ¿Lo ves posible, lo ves plausible a eso o lo ves lejano? Yo sí es posible. ¿Y cuál es el problema, Antonio? El problema, Antonio, es quién se queda con esas grandes ganancias que va a haber. Si tomamos el modelo de Noruega, de Suecia, de Arabia Saudita, que hicieron fondos fiduciarios, con lo cual bancan todo lo que es el desarrollo industrial. Vos fijate, Suecia, por ejemplo, es un país que tiene 3 millones, 5 millones de habitantes, vamos a poner cuanto mucho. Fabrica aviones, fabrica barcos, tiene acería. Es un país totalmente industrializado en un lugar que no me gustaría a mí vivir, digamos, donde el verano dura 2 meses y los demás meses, y el invierno y el otoño, no hay sol, no hay día. Es muy duro vivir allí. Y es un país que se ha desarrollado con sistemas solidarios, y yo creo que son modelos a seguir, ese tipo de modelos. Igual los árabes tienen mucho dinero de fondos fiduciarios formados a partir de la exportación de petróleo, cosa que en su momento hizo Chile con el cobre. Bien. Estos fondos fiduciarios son ahorros que se hacen a partir de eso y que se emplean en Suecia para bancar el nivel de vida que tiene Suecia o tiene Arabia, o el desarrollo industrial, o lo que considere ese pueblo más adecuado. Creo que nosotros tenemos que tomar esos ejemplos, Antonio. Bien. Y a partir de estas exportaciones, que una buena parte de la ganancia quede acá en Argentina para favorecer a los argentinos. Te agradezco enormemente el contacto, Carlos. No, no. Héctor, perdón, Héctor. Yo te agradezco a vos y te Sí. felicito por el programa. Muy Gracias, amable. gracias. Gracias. Adiós.